Buenas tardes. Me llamo Eduardo Ortega y voy a hacer la charla presente dentro de las charlas de jóvenes investigadores de las religiones del grupo sobre la escatología milenarista, la escatología medieval y Joaquín de Fiore. Como bien saben, Joaquín de Fiore fue un personaje importante en la Edad Media, al filo ya de la mitad y finales cercano a las finales de la Edad Media, sobre el siglo XII, y tuvo una especial trascendencia en el tema que vamos a tratar. Para empezar, tengo que exponer, no me he presentado, yo hice Derecho, también Teología, Ciencia Bíblica, y actualmente estoy con una tesis doctoral sobre las heterodoxias medievales. Bien, seguido esto, podemos ver que la escatología y la preocupación escatológica es una cuestión que no solo remanece o nace en la cultura judeocristiana, sino que también abarca lugar en otras culturas y mitologías, como es, por ejemplo, otras mitologías de corte también oriental. Sin embargo, la base esencial o fundamental la encontramos en la antigüedad con la apocalíptica judía, la literatura apócrifa e incluso después la propia Biblia con el Nuevo Testamento, y luego también posteriormente algunos comentarios de los padres conciliares, de algunos padres conciliares, en los cuales no voy a entrar, de la tardo antigüedad. Si bien un elemento crucial o esencial en esta época, en la época medieval que estamos tratando, es el temor al año 1000 o el milenarismo, que lo trataremos un poco lo citaremos ahora más adelante, y posteriormente la aparición de diversos movimientos diferentes, como el movimiento de libre espíritu, el anarquismo místico, flagelantes, los pastorcillos, etc. Todos ellos influyen o conforman esta parte escatológica y mística de la visión heterodoxa de la Edad Media. Seguidamente paso, por tanto, a hacer una introducción ya de la propia escatología medieval relacionada con la figura que nos confiere aquí de Joaquín de Fiore. Como saben todos ustedes, Joaquín de Fiore fue un abad, fue un fraile, y fue por tanto, un filósofo medieval de la historia, que creó una filosofía denominada también joaquinismo, y que tuvo una importante proyección histórica con el fin de los tiempos y con la concepción de la sociedad medieval de su tiempo y con la propia Iglesia. Actualmente se le ha dado una mayor importancia porque este señor se adelantó a su tiempo, y en su concepción del devenir de las edades y los siglos, pues creó escuela. Bien. Joaquín de Fiore vive, como sabemos, en el siglo XII, muere a principios del siglo XIII, y nace en Calabria, y estaba dotado de un espíritu profético, y su doctrina fue condenada en el Cuarto Concilio de Letrán. Sus obras esenciales, entre otras, tenemos la Concordia Novi Veteris Testamento, la Expositio in Apocalipsis y Salterium Decem Cordarum, entre otras, aunque también hablaremos de Inteligencia y otras obras. Tuvo también un seguidor importante, con el que tuvo algunas discrepancias, planteó unas discrepancias con la orden franciscana, como fue Petrus Joannes Olivi, a la hora de las interpretaciones rigoristas de la Iglesia, y cuyos escritos también fueron condenados.
También tenemos que tener en cuenta la aparición en la Edad Media de movimientos como la propia Pataria, la aparición en el siglo XIII, posteriormente ya Fiore, de los movimientos de tipo de procesiones de flagelantes que se dieron en el siglo XIII y a finales del mismo, que entroncan dentro de mi investigación con la identificación del comienzo de una nueva era y de los nuevos movimientos del siglo XX y XXI. Y que autores como André Bauchet, entre otros, pues han contemplado en obras como santos, profetas y visionarios. En la Edad Media estaba muy presente la enfermedad como algo procedente del maligno, y había por tanto también una lucha en esa Edad Media entre la fe y la razón, y también un ámbito campo de magia y de leyenda. Así, estos movimientos históricos críticos, estos movimientos de carácter escatológico y también milenarista, se convierten en un caldo de cultivo para estas ideas milenaristas. Y posteriormente aparecen movimientos como las cruzadas de los pastorcillos, que azotaron parte de diversas regiones de Francia, entre otras, y de Europa. Bueno, paso ahora a hablar de Joaquín de Fiore en cuanto a su escatología y su concepción milenarista. La perspectiva histórica que abarca Joaquín de Fiore es de todo el punto de vista cristocéntrica, y como buen filósofo y teólogo medieval, su visión del mundo está limitada al contexto bíblico, al contexto judeo-cristiano, que él es el que conoce, y es en el que, por tanto, se enmarca la historia como Cristo en el centro de la historia, en ese alfa y omega. Joaquín de Fiore nos habla de la existencia de tres edades en sus obras: la edad del Padre, que duró hasta la venida de Cristo; la edad del Hijo, que dura desde la venida de Cristo en el año cero, que contamos la historia, hasta la época en que vivía Fiore; y luego la edad ya del Espíritu Santo, que sería a partir de cuando Fiore ya hace su interpretación escatológica, y expone, por tanto, que comenzaría la edad del Espíritu Santo. Se acerca, por tanto, a una concepción de carácter también místico. El autor sigue, por tanto, también algunas concepciones y algunas ideas de la apocalíptica judía, y que recoge la teología también joánica cristiana, influenciada también por toda la simbología del helenismo. Para entrar en el fondo del asunto, he estudiado y analizado la obra de Gianluca Potestà, que habla el tiempo del Apocalipsis, y Joaquín de Fiore. Y también es importante pues la obra del Liber Figurarum, donde el autor, Fiore, representa las tribus de Israel, el árbol de Jesé, hasta Cristo, cómo evoluciona, y la propia Trinidad. Para él, la manifestación divina de la historia representa la esencia propia del Hijo y del Espíritu Santo al manifestarse en la historia. Así lo cita en su obra del Psalterium. Y el autor nos habla y comenta, por tanto, ese sentido escatológico del fin de los tiempos de ciudades como la Babilonia o la propia Jerusalén, siempre hablando desde una perspectiva alegorizante. En su obra Inteligencia, como he dicho, divide la historia en tres clases o referentes: la historia de Israel, la de la Iglesia y la del fin de los tiempos. Es lógico que para Fiore ya su interpretación que hace histórica habían comenzado el fin de los tiempos. También para él es importante la interpretación del factor escatológico de la tipología bíblica, o sea, de aquellos personajes bíblicos como por ejemplo Tobías, que eran imagen o semejanza del propio Cristo, ¿no? Y como que son precursores de ese Cristo. Asimismo, en su obra
Expositio in Apocalipsis, una obra extensa y muy detallada, Fiore expone que el fin de los tiempos está cerca y ese fin de los tiempos se culmina en la vida o la vivencia del espíritu. También habla también de una nueva época de apertura de esos sellos apocalípticos que se abren y que influyen en la historia de la Iglesia. Claro, para el autor, la historia de la Iglesia es la historia de la humanidad, no hay otra. Cuando habla de la Iglesia, habla de la humanidad. El tema de las tribulaciones también aparece reflejado en la obra Profetia Ignota. Me refiero a todas las tribulaciones que se abren en el Apocalipsis con la apertura de los sellos y las diferentes plagas que en este momento no entro a detallar, pero que me remito al libro del Apocalipsis. Analiza también el autor el tema de los órdenes, apóstoles, mártires, confesores, vírgenes, eremitas y contemplativos, dos de esos órdenes, y después el ordo universal u ordo de los monjes. Y el autor vincula claramente el texto del Apocalipsis con el triunfo del ordo del espíritu, que es el que debe de permanecer. Y aborda también la polémica de la aparición de signos y milagros y, por supuesto, como un signo de ese anticristo o de esa bestia y falso profeta sería la propia herejía musulmana. Pero para nosotros la aportación esencial de Joaquín de Fiore es precisamente su filosofía histórica y su teología denominada joaquinismo. Todo ello lo convirtió en uno de los estudiosos más importantes de la época y es un referente para muchos actuales filósofos medievales, y establece como puntos claves o esenciales en relación a disquisiciones, por ejemplo, de la filosofía escolástica y a innovaciones diversas que en algunos casos sus interpretaciones le llevaron a la propia condena como heterodoxo en un concilio. El autor estudia muy pormenorizadamente, en la perspectiva escatológica o del fin de los tiempos o eventos del porvenir, estudia los textos del dragón, de la bestia, el falso profeta, la apostasía, la bestia del mar, etcétera, etcétera, y lo pone todo en relación al mundo actual de su tiempo, del siglo XII, y ya que murió en comienzo del siglo XIII, y por tanto toda esa alegoría, esa simbología para Fiore en la edad del espíritu nos explica que ya ha comenzado. El encarcelamiento de Satanás será el espíritu el que posea la llave del abismo, y el poder arrancado en aquel periodo al diablo será dado a Cristo y al pueblo de los santos, en el que reinará el espíritu. En este sentido, su concepción no es milenial o posmilenarista, es decir, Cristo vuelve a reinar 1000 años en esa segunda venida, lo que es la parusía. También describe el papel del papado en los últimos tiempos en su obra denominada Expositio. Sin embargo, el orden escatológico de Fiore también tiene, a la hora de interpretar la Biblia y de interpretar la historia, una tensión exegética y una carga importante. Quiero, por tanto, reseñar que este autor es un autor muy importante y singular, que sin embargo, pues por razones obvias, hasta hace poco tiempo no se había reparado en él o no se había profundizado lo suficiente, pero que es un autor o un filósofo y teólogo clave en la Edad Media, equiparable, por ejemplo, a Tomás de Aquino, pero sin embargo, pues se le ha dado por lo que sea menor importancia. Pero su aportación a la teología de la historia y a la propia filosofía de la historia medieval es clave, ¿no? En un mundo donde, como sabemos, la religión y la historia y la concepción del mundo estaban todos unidas en la visión medieval del mundo.
Sin embargo, hay concepciones de carácter conservador de autores que rechazan de manera conservadora que Joaquín de Fiori fuera postmilenarista y que fuera un profeta. Es decir, creen que simplemente hizo interpretaciones de la Biblia, pero nunca afirmó nada en contra del dogma de la Iglesia, que en cierto modo entraba en contradicción con sus concepciones un tanto proféticas específicas, su mística y su concepción postmilenarista. Podemos concluir, por tanto, unas ideas fundamentales. El fenómeno místico, como la tradición milenarista y joaquinista y la visión profética, están interrelacionadas como una expresión de una visión interior que se proyecta a la sociedad y que claramente choca con los postulados y normas estrictas de la jerarquía eclesiástica. También Joaquín de Fiore habla de una acción genótica, es decir, de una humillación y purificación para poder llegar a esa dimensión mística que era la vida del espíritu. El milenarismo y profetismo ha llegado a nuestros días, dentro de mis conclusiones, de distintos movimientos cristianos actuales, tales como los adventistas del séptimo día, el mormonismo, sin descuidar otros como los propios movimientos pentecostales y el de renovación carismática católica. También hay otros movimientos de tipo ecumenicista y holístico, como el movimiento de la fe Bahá'í. El mensaje escatológico de Fiore y obliga o digamos intuye la necesidad de la superación de las instituciones y los formalismos y rigorismos eclesiásticos para pasar a una época donde predomina el espíritu, lo cual nos hace enlazar con los movimientos del siglo XX y XXI de la nueva espiritualidad, la mística y el nuevo paradigma. La aportación esencial de Fiore es precisamente su filosofía histórica y su teología denominada joaquinismo, que a su vez tiene un paralelismo con otros estudiosos como por ejemplo el de Raymond Lull, que hablaba de la eviternidad, es decir, la eternidad de Dios y la temporalidad del hombre. Y por tanto entendemos que es un profeta en la Edad Media. Nos aporta también un concepto judeocristiano de la filosofía de la historia, más estructurado en relación a la tradición judía y bíblica, que ya venía citado por los santos padres. Pero los más innovadores que Joaquín de Fiore, dentro de su concepción y su formación y su intuición, se atreve a predecir el fin de los tiempos y establece como un camino, como un calendario, contando las generaciones bíblicas en relación a cómo sería ese fin de los tiempos en las instituciones civiles y en la propia jerarquía de la Iglesia. El autor cuenta las generaciones bíblicas y a este respecto es importante citar libros bíblicos como el de Daniel, el texto del capítulo de Mateo 24 y el propio Apocalipsis, aparte de toda la apocalíptica judía, en la cual no entro, pero que pueden ustedes consultar en los apócrifos del Antiguo y el Nuevo Testamento. Para concluir, podemos decir también que Joaquín de Fiore es un continuador de autores como el propio Raúl Glaber, donde hablaba del fin del milenio, de las profecías del fin del milenio, y lo que hace es una continuidad de esa idea milenarista, de esa idea escatológica y de miedo y del fin de los tiempos, como una contemplación de la historia y su sentido, y a la vez un examen de la palabra profética. Para nosotros, por tanto, Joaquín de Fiore y su concepción escatológica y milenarista es una pieza clave para poder entender
la historia de la Edad Media en Europa, historia occidental de la Edad Media, y para comprender la interrelación existente entre el dogma y la filosofía escolástica medieval y las heterodoxias medievales, porque expone ideas y se acerca a planteamientos místicos que estaban en boga en su época y que en cierto modo fueron desarrollados por diversos movimientos. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.